Tenemos aquí a Javi Velasco, un programador con muchísimos años de experiencia. Lleva 6 años en Bercel, empleado número 11, el quinto más actual o sexto actualmente. Has pasado por empresas como Audience, has pasado como profesor de Ironhack, que tienes esa mítica foto de perfil tuya que lleva ya tiempo. Entonces, Javi, ¿cómo empezaste tu carrera, tus inicios, todo y cómo has llegado hasta donde estás hoy? Pues yo estudié informática en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Y entré un poco en informática. Yo sabía que quería trabajar en una oficina sentado, ¿eh? Eso era lo que yo tenía claro. Entonces me picaba la informática, había programado un poquito antes cositas que me había regalado mi padre y así. Y, ¿De qué año estamos hablando? Esto yo cuando empecé a estudiar, yo creo que esto fue como el 2004 o 2005. Hace tiempecito ya. Bastante. La verdad que sí, qué viejo soy ya. Y bueno, yo estudié ahí en la universidad y eso, y bueno, ya se sabe que uno estudia en la universidad y hay un mogollón de salidas cuando estudias informática. Y a mí una cosa que me gustaba mucho era la programación web, era lo que más me llamaba la atención. Entonces empecé a meterme un poco en el tema de la programación web por entonces con Backbone. Backbone JS, el buen framework ese. Sí, sí. Y ahí yo me vine súper arriba y pensé, bueno, surgió el movimiento de Betavirs por entonces también. Claro, quien no lo conozca, Betavirs era, bueno, y sigue siendo una comunidad que se hacían meetups para compartir cosas de programación y tal, que tuvo un boom muy grande y los mejores meetups eran ahí. ¿Se hace todavía? Creo que sí. No estoy 100% seguro, pero suena que sí. Vale. Pero que ahí ha habido meetups muy buenos de conocimiento muy sesudo. Sí, sí, total. Ahí por aquella época fue cuando yo me estaba metiendo más de lleno. Ya había estudiado, ¿no? sabía C, pero no me había metido mucho con la programación web. Entonces me decidí ahí a empecé a trabajar en la universidad como investigador y en el tiempo libre estaba pues haciendo web, y en un momento dado dije voy a hacer una charla sobre Backbone, sobre lo que he aprendido y tal. Entonces hicimos un meetup de Betavirs en Córdoba, y ahí conocí a un tío que trabajaba en Twenty, había trabajado antes en Twenty y le gustó mucho la charla, entonces estuvimos hablando y tal. Ok, Twenty también, para quien no lo conozca de fuera de España, red social como Facebook, que fue aquí gigante, fue un boom, estaba la sede en Madrid y quizás en Madrid era el referente, era Twenty, en Barcelona Softonic, eran como las empresas en el momento que la gente que trabajara ahí era wow, qué buenos sois, qué buenas sois. Total, me emocioné mucho, ¿no? Porque digo, hostia, este tío conoce gente y sabe, ¿no? Y empezamos a hacer un proyecto juntos. De ahí me presentó a otra gente también muy top y empecé a trabajar en otra startup que luego no llegó a nada. Estuvimos 6-7 meses y no llegó a nada. Y siempre me he ido moviendo por startup, porque yo lo que sí que tenía claro era que donde trabajase tenía que tener impacto y tenía que hacer cosas que yo aprendiese, que notase que crecía y que lo que sacaba a la calle la gente lo mínimamente, ¿no? Dentro de su nicho, pero lo utilizaba. Cuando entraste a trabajar en empresas, ¿ya dejaste de ser investigador en la uni? Sí, yo cuando empecé a trabajar en la primera empresa o sea, de hecho, cuando tengo también hay una historia que bueno, la voy a abreviar mucho, pero estábamos en el departamento, trabajábamos un montón. Y me estaba preparando la charla de Betavirs y mi contrato se acababa y tenía que ver si renovaba o no renovaba. Entonces yo llevé la renovación, aunque ya no estaba muy interesado en eso, ya estaba buscando otras cosillas. Y nos preguntaron que si estábamos dispuestos a trabajar el fin de semana. Y yo dije que no, que tenía cosas más importantes que hacer, que me tenía que presentar, me tenía que preparar la charla que iba a dar. Y me rechazaron la renovación. Y dije, pues ya no vengan más. Y yo, pues hasta hoy. Pues fácil, ¿no? Claro. Entonces ahí dejé de trabajar de investigador, sí. Y bueno, pues ya a partir de ahí saltando de startup en startup, eso tenía claro, que quería hacer siempre cosas que diesen también una visibilidad, cuidaba un poco el portfolio y así. Y cuando estaba trabajando en una empresa que se llamaba Treity, en Madrid, ¿te mudaste de Córdoba a Madrid a trabajar ahí? Sí, ahí estuve. Para trabajar en esa empresa me mudé allí. Y yo llevaba pues 7 meses a lo mejor en Madrid y sale React. ¿Vale? Y cuando sale React yo estaba bastante metido en frontend y me gustó mucho y yo pensé, oye, yo tengo que aprender esto a muerte. Entonces sale React, que claro, tú lo dices ahora, a mí pues dices, es reciente React ya no es reciente, no, ya hace unos reciente, años que existe React, más de una década. Esto ya fue por ahí por 2014, creo, pues, sí, ¿no? Por ahí 2013-14 sería. Por ahí andaría. Entonces yo ahí me puse quería aprender a React básicamente.
Y hice buenas migas con un chico que ya está retirado, que era muy, muy conocido entonces, Javi Jiménez, soy Javi. Y bueno, estuvimos ahí mirando proyectillos y eso, y vimos que había un proyecto que se llamaba Material UI, que ya a día de hoy es muy popular, pero a mí me pareció una mierda. Empecé a trabajar, me pareció horroroso. ¿Por qué? Porque estaba todo montado con estilos inline, el performance era horroroso, iba a abrir un diálogo, iba a ir a tirones, y iba muy mal. Y sí, el código era horroroso, y yo lo veía y pensaba, esto lo hago mejor sin saber React. ¿Vale? Y me puse a montar una alternativa porque sí, ¿no? En proyecto open source, ¿no? Para aprender. Pero me estaba quedando muy bien, me estaba quedando muy chulo. Javi estuvo ayudando un poquito al principio, al final la terminé haciendo yo. Y bueno, pues me estaba gustando mucho cómo estaba quedando, y salió una conferencia europea. Mi inglés era medio pero no éramos allá, pero salió una conferencia europea, Reactive Conference se llamaba, y fue la primera vez que yo me animé a ver si daba una charla así más grande, y había un concurso para hacer Lightning Talks en realidad. Vale. Y consistía en que tú mandas tu propuesta, y si la gente te lo vota, pues ibas a dar una Lightning Talk, te daban el ticket y en fin. Gastos pagados también, todo ahí. Que cubrían los gastos. ¿Cómo se llama tu librería? React Toolbox se llamaba. Famosita, ¿eh? Sí, es famosita, sí. Sigamos hablando. Ya a partir de ahí estuvo bastante guay. Durante ese tiempo, cuando estaba haciendo React Toolbox, también me fui de Treaty a Audience. Y ahí en Audience que estuve muy contento, y esto era cuando estaba trabajando en Audience. Y ahí hice mucho React, hice mucho frontend. Y después de esto, ¿no? Pues yo voy allí a dar mi charla, y resulta que en la conferencia en cuestión, que era en Bratislava, se hizo en Viena un meetup 2 días antes. Viena y Bratislava están muy cerquita. Entonces había mucha gente de Viena, del grupo de React de Viena, que iban a la conferencia. Y organizaron con varios de los speakers que iba a haber en la conferencia un meetup el día de antes. Y en este meetup fue donde Guillermo Rauch presentó Next. Y tú ahí aún no le conocías de nada a él. No, no nos conocíamos. De esto de aquí, si me acuerdo, ponemos un overlay encima porque hay vídeo de esto. Sí. Hay un vídeo que se te ve a ti con el Slack ignorándole un poco también, no te voy a decir. Le estás ignorando un poco. Sí, pero con la oreja, pero con la oreja solo, sí, no con los ojos. Y sí. Y bueno, pues ahí fue cuando conocí a Guillermo, ¿no? La primera vez ya vi Next. Ya había oído antes y había utilizado Now, que era el producto Now.sh de por entonces Zate. Y bueno, yo era un poco de fanboy, ¿no? Me encantaba aquello. Y claro, que porque Guillermo ya era famoso de antes de... ¿Cómo se llamaba la librería que había hecho? Mutools. Sí, y nosotros en Audience, de hecho, utilizamos Mutools todavía. Está todo integrado, otro círculo, ¿no? Ahí. Sí, Mutools. Además, de hecho, la gente más importante del ecosistema de React viene de Mutools. Han estado involucrados en Mutools. Mutools tiene ahí un vínculo fuerte con la comunidad de React. Entonces tú allí conociste a Guillermo y ahí surgió, o sea, a ella Plastic ya y surgió, para decir, la chispa de... Sí, pero no. Ahí yo pues, lo conocí y eso, y la gracia fue que luego a los 2 días de esto, ¿no? Fue cuando di mi Lightning Talk, yo estaba allí temblando en un flan, mi inglés era lamentable, o sea, ya hace años ya de esto, ¿eh? Y era la primera vez que me ponía a dar una charla en inglés delante de un público tan grande. Yo no... ¿Cuánta gente había? Pues mira, claro, y quizás te van a parecer muchos más de los que eran, ¿no? Ahora, no sé decirte cuánta gente habría. De verdad es que no sé decirte una estimación. Yo veía las 2 primeras filas y ya está, pero el recinto era muy grande, ahí había mucha gente. Y luego lo estaban también dando por streaming en directo, y había mucha gente también viendo el streaming. Entonces yo estaba cagadito. Sí. Pero dije... me da igual. Entonces yo lo di guay, como lo mejor que pude, y se acabó. Y esa noche me escribe Kiko y me dice... Kiko Bits. ¿Vale? Me dice, tío, has triunfado. TJ Holasor, que también es muy conocido en la comunidad, ¿no? Le ha dado una estrella al proyecto. Espérate que todavía sale GitHub Trending, y cuando me levanto al día siguiente tiene el proyecto como 1200 estrellas. ¿Cuántas tenía antes?
40. De 40.200. Sí. Claro. Y encima, no hoy, que hoy también eso es una exageración. Hoy tiene... Hace años, sí, hacer ese boom de un día para otro era impensable. Sí, en cuestión de 2 días. Tengo una teoría de por qué fue tan alto. Yo creo que es porque el público de la librería es muy amplio. No era gente de React, era gente de todo, porque era una librería de interfaz, de UI. Y aparte hice también un playground que era muy golosito. Entonces tú entrabas ahí, está muy chulo, clic, todavía está online. Si puedes poner, si luego eso luego ponen encima. Está todavía online y todo. Pero vamos, la tengo abandonada desde hace años, la librería, la verdad. Pero bueno, cogió mucha popularidad. A día de hoy creo que tiene casi 9.000 estrellas en GitHub, sin estar ni completamente abandonada. Y a raíz de ahí pues empecé a coger más tracción, a más comunidad, me abrió puertas, ¿no?, para dar más charlas y eso. Y Guillermo me empezó a seguir también en Twitter, me metía mucho porque se estaba todavía generando un poco el ecosistema, ¿no? Siempre en Twitter, en X, hay muchas conversaciones de cómo damos estilo, cómo hacemos A, cómo hacemos B, ¿no? Y ahí hay un back and forth yo me metía en esas conversaciones y tal. Entonces ya pues Guillermo me seguía y nos habíamos visto antes. Y en un momento dado pensé, mira, yo me voy a mover ya, voy a ver si consigo un trabajo, porque mi objetivo siempre había sido trabajar en startups y construir portfolio para poder optar a un trabajo grande, para conseguir que si yo aplico a una empresa que me hace ilusión trabajar en ella, se fijen en mí y me escuchen, ¿no? Que si no tienes una imagen pública, tienes un portfolio y así, es mucho más complicado. Que no quiere decir lo contrario, simplemente un valor añadido. Totalmente, sí. Y más cuando estás fuera, estas empresas que suelen estar en Estados Unidos, si tú estás fuera, estás lejos, claro, entonces hay que trabajar un poquito más. Sí. Es complicado. Entonces además eso también era un poco el objetivo de hacer el proyecto y todo, era, pues mira, yo soy y hago esto, y esto es lo que soy capaz de hacer, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo eso ya llegó un momento que dije, ahora es el momento de tirar la caña ya a algo más grande. Entonces estuve entrevistando en Facebook, estuve entrevistando en otra que no era tan conocida, no me acuerdo cuál era, y le escribí a Guillermo un privado y le pregunté si estaban contratando y si tenía, no sé, si mandaba el currículum o lo que sea. Claro, pero ahí estás hablando del monstruo que es Facebook, que es gigante, en comparación Vercel en ese momento, sí, que era chiquita, sí, ¿no? Sí, yo no quería trabajar en Facebook. Yo no tenía un interés especial en trabajar en Facebook. Yo lo que quería era aprovechar un poco la inercia, momento, ¿no? la inercia del momento para intentar entrar en algo que ¿sabes? Que me ayudase a seguir mejorando la trayectoria. Pero cuando llegué pero yo donde quería trabajar era en Zate. Yo quería trabajar con Guillermo, con Nate, con Naoyuki, con el equipazo que tenían, ¿no? Por entonces. Y con ese producto tan chulo, tan misterioso, que a mí me flipaba. Entonces yo quería trabajar con ellos a muerte. Entonces le escribí directamente a Guillermo y le dije que quería trabajar con ellos. Que si mandaba un currículum o qué tenía que hacer. Y para mi sorpresa, Guillermo lo que me dijo es, no, si yo ya sé lo que tú haces, a mí no me hace falta currículum ninguno. Hacemos un proyecto de prueba, como si estuvieses trabajando con nosotros, y vemos qué tal el flow, si sale bien y si funciona bien, se te hace una oferta, si no, se te paga y listo. Y yo, perfecto. Entonces ya me dio mi acceso y estuve trabajando en mi tiempo libre construyendo la página de dominios, la compra de dominios. Ese fue mi primer proyecto de Vercel, de Zate. La búsqueda esta instantánea que empiezas a escribir. Sí. Hay mucha gente que no conoce el producto ese, y todavía a día de hoy, o sea, hace pocos meses, hay gente que pone un tweet y dice, hoy me he enterado de que existe esto y estoy flipando. Y digo, pues esto existe desde hace ya 5 o 6 años, amigo. Hace 5 o 6 años era mucho más espectacular que hoy. Porque no había tanto. Claro, así, completado, ¿no? Del mail y todo. Del dominio y todo eso, mola mucho, está muy guapo. Completaba los hacks y todo, estaba muy guay. Y bueno, ese fue el primer proyecto, fue muy bien. Y después de cuando lo terminé, pues coincidimos, además estuvo muy guay porque coincidimos en una conferencia que iba a hablar Guillermo sobre la siguiente versión de Next. Y iba a hablar yo también sobre styling en React. Y presentó en su charla el proyecto de dominio, y ahí fue cuando ya me dijo... Él presentó en su charla tu proyecto de dominios.
Sí. Aplausito, aplausito. Entre otras cosas, ¿no? Sí. Nuevas cositas, pero dijo, y este proyecto que además lo ha hecho un speaker de la conferencia. Y ahí ya pues sí, me hizo una oferta y empecé a trabajar. Empleado número 11 de Zeit en su momento, Vercel hoy en Creo día. que sí, por ahí anda, 11 por ahí. Yo lo he contado varias veces y a mí me salen como 8, 9 o así, contando también la gente que estaba pues de office manager, o sea, no solamente ingeniero, de ingeniería quizás soy el octavo, creo. Ole. ¿Y cómo ha sido el cambio? Bueno, punto número 1. No tienes por qué decirme sí o no, pero me imagino que te dieron a un paquete de stocks o algo así antes de nada, no tienes por qué decirme nada. Y que eso hoy en día debe estar divertido tenerlo. Eso debe darte una felicidad en tu cabeza de cómo está yendo Vercel bien de hoy. Pero quitando esa parte, porque alguien lo comentaría, así que ya lo mencionamos sin decir nada. ¿Cómo ha cambiado Vercel de ser una empresa chiquita de 10, 11 personas al impacto que tiene hoy en día, que hace la conferencia con evento guapísimo, calidad casi la de Apple, que todo el mundo ahí nos juntamos como devs para verlo, después está un MiduDev también tiempo real reaccionando y todo este tipo de cositas? Es como todo, tiene su pro y sus contra. Tiene pro, como por supuesto yo, claro, o sea, mi oferta inicial cuando yo empecé era una startup. No tenía un sueldo, tenía un sueldo bueno, pero no era un sueldo americano, como se dice a día de hoy, ¿no? Y tenía stock, no era muchísimo stock, pero una cantidad de stock muy razonable dentro de una startup y dentro de la fase, ¿no? Zeit se fundó en 2015, creo que fue a finales de 2015, y yo me incorporé oficialmente en febrero de 2018, aunque empecé a trabajar en octubre del 17. Entonces tengo un paquete de stocks también muy generoso. Y claro, de cara al interés personal, a la luna y más allá. Ahora, si algún día hay bolsa, comprar, bueno, no sé qué puede llegar a pasar, una compra o salida a bolsa, feliz. Sí, me convertiré en músico. Te dedicarás a lo que de verdad quieres, ¿no? A producción o algo así que me gusta. Y estará esto grabado y poder referirme. Pues sí. ¿Veis? Pero no, sí, hombre, ojalá siga yendo muy bien y sigamos creciendo a tope, pero sí, digamos que en ese sentido muy, muy contento, ¿no? Y en el sentido del dinero también, porque la empresa cuando funciona te retribuye en base al valor que aporta, que después de 6 años, solamente por el contexto que tienes trabajando 6 años ya es un valor importante. Es muchísimo, sí. Y tu día a día, hoy en día, claro, también te cargas una responsabilidad, que es llevas 6 años trabajando ahí, eres, lo hablamos en otra entrevista de antes, que eres una persona comodín, que te pueden hacer muchas preguntas de muchas cosas porque sabes un poquito de todo. Eso es una ventaja para la gente que está a tu alrededor. Para ti puede ser, me quito el foco, pierdo el foco, igual que puede ser también una carga mental más a tener allí. Sí, es como, la carga mental es muy buen punto, porque es un poco como todo. A mí me pasa también. Yo soy una persona que me gusta tener mucho control, ¿vale? Pero... Y esto casa también con el tema del crecimiento. Cuando la empresa crece de esta manera, pasamos por una fase de hipergrowth, la gente que está al principio, que solemos querer tener mucho control sobre todo, tienes que ser capaz de delegar y tienes que ser complicado capaz de... eso, ¿no? Eso es muy difícil, porque en el momento en el que delegas, sientes que pierdes un poco el control y ya no has sabes delegado. Nosotros, por la otra entrevista que hemos hecho, sabemos que tienes un bebé dentro de Vercel, que tienes el middleware. ¿El middleware lo has soltado, lo has delegado un poquito o sigue siendo todo tuyo? La infraestructura, no, la infraestructura es completamente nuestra dentro de mi equipo. La implementación en Next.js, por ejemplo, está completamente delegada. Yo en Next.js hice la implementación inicial y ahí quedó ya, ¿no? Y cuando salió en GA, ya ahí está. No sé si ha cambiado el código, si no ha cambiado, no lo sé. Yo no solo está delegado. Y delegar ahí es complicado, ¿no? Porque las personas que no son capaces de delegar son las que se quedan en el camino cuando la empresa está creciendo, porque tienes que aprender a colaborar, tienes que aprender a dejar paso a gente que viene, que a lo mejor pues, son unos cracks,
yo no tenía manager ninguno y ahora de repente hay una figura que es como el manager, que es la persona con la que habla que al final eso también es muy curioso porque no creo que no está bien referirte al manager como como tu jefe. El manager trabaja para ti, si acaso eres tú el jefe del manager. Me gusta mucho eso, porque es todo totalmente cierto. O sea, lo que el trabajo de manager es que tú tu exil, no me sale en castellano ahora, que tú brilles y que cuanto más seas, y es él. Sí, y su éxito es eso. Entonces, esos intereses que son los mismos, o sea, vais alineadísimos. Exactamente. Y eso hay gente que le cuesta mucho cuando estás creciendo, no lo entiende y se quedan por el camino. Entonces tiene el aspecto ese de abrirte a la colaboración, es complicado, ¿no? Cuando la empresa crece tanto. Y luego también pasa que yo estaba un poco de comodín. Más que eso, estaba yendo donde me necesitaban. Es muy curioso porque yo cuando empecé a trabajar en Vercel, a mí siempre me ha interesado el backend. Me ha interesado mucho el domain driven design, las buenas prácticas. He estado muy metido en el... ¿Sabes dónde se aprende eso bien? Me han dicho. ¿Qué te han dicho? Me lo han dicho. ¿Qué te han dicho? Bueno, no me lo han dicho, lo he visto. ¿Qué has visto? Aquí mismo. ¿Aquí? ¿En Codely? Sí. Pues ya sabes. Pesos pesados están aquí. Además eso me hace mucha ilusión porque mira, te he dicho que yo siempre he estado muy interesado en las buenas prácticas, en el TDD, en el Stream Programming, en el Domain Driven Design, etcétera, etcétera. Yo soy de Córdoba. Habéis tenido aquí no a uno sino a dos pesos pesados hablando de esto y son los dos de Córdoba. Ahí lo dejo. Genial, ideal, maravilloso. Hay muy buena comunidad en Córdoba. La Salmorejo también, conferencia muy top, donde hay un chup en esa universidad que es brutal, me encanta. Pues te digo lo mismo que decía en la otra entrevista. No soy no se me vayan a la boca diciendo, yo conseguí que... No, pero empujé en la dirección correcta cuando tuve que empujar en la dirección correcta y a mí me hace sentir muy orgulloso que haya dos empresas referentes en esto dentro. Audience y Genially ahí. Exactamente. Eso me hace muy feliz, la verdad. Ole. Y sí, pero bueno, volviendo al tema del crecimiento, eso hace que sea complicado, porque también yo empecé como frontend. Mi primer trabajo dentro de Vercel fue la generación de certificados de Wildcard, cuando tú hacías un deployment del CLI y tenías que generar el certificado automático. ¿Ya tú qué tiene que ver eso con el frontend? Ya, no. Y encima tienes que empezar a estudiar a ver cómo funciona eso, porque seguramente es algo que no has tocado en tu vida y tus certificados, pero si eso eres de infraestructura. Cómo funciona la firma. Y era, claro, pues fíjate la diferencia, ¿no? Y ahí es donde se define un buen ingeniero, uno que aprende rápido, no uno que sabe mucho. Y sumo a eso y el ser de mentalidad abierta. El no decir, no, es que yo soy frontend JavaScript y no voy a salir de aquí. No. Yo lo que soy un solventador de problemas y voy a usar la mejor herramienta que encuentre para este momento. Exactamente. El que es músico puede tocar casi cualquier instrumento. Totalmente. El que es músico. Esto es de ingeniería. Desde fuera yo he visto como 3 etapas de Vercel, para decirlo, y me corriges si tú lo ves diferente. La primera como más Next.js, la plataforma Vercel y tal. La segunda como la revolución del tooling, de vamos a hacer ahora mucho con Rust también, pues que si Turbo Repo, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora como otra vertiente más con la inteligencia artificial también yendo de la manita. Entonces, ¿cómo has visto esos cambios? Y no sé si me he dejado alguno de por medio que tú también hayas dicho, han habido más etapas importantes. No, a mí me parece que es una forma interesante de ponerlo, sí. O sea, al final el objetivo de la empresa es facilitar o hacer accesible el desarrollo de frontend. ¿Cómo hago accesible el desarrollo de frontend? Pues primero te doy una plataforma en la que sea muy fácil desplegar código. Y ahí estaba Now, DataStage, por entonces, ¿no? Luego te doy también la herramienta para que escribas el código. Aquí tienes Next.js. Pero ahora me doy cuenta de que cuando tengo la herramienta para el código necesito también un compilador para generarlo. Y además necesito posiblemente un monorepo. Y además necesito posiblemente caching. Y además necesito herramientas de colaboración para cuando las incorporo gente, tener colaboración en tiempo real, ¿no? Y ahora con toda la revolución de la inteligencia artificial, veo que hay modelos lo suficientemente avanzados que se pueden entrenar lo suficiente como para llegar al punto de generar código. Vale, pues te hago una herramienta también que te ayude a generar el blueprint de tu código, que por eso se llama V0 también, porque es para generar el blueprint, no es para que te escriba una página. Está muy guapo.
Me dices acceso hace 2 días, aún no he podido jugar, pero van a haber directitos y vídeos jugando con Está ello. está muy bien, está muy chulo. Sobre todo la parte de el poder hacerlo de forma iterativa. O sea, tú generas primero V0 y luego puedes clicar en los elementos y te sale el prompt para poner variaciones. Ponme este botón rojo, hazlo más grande, cambia el texto y pon no sé qué. Entonces puedes hacerlo como un tema, como una conversación y es muy guay, la verdad. Ole, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando en el mundillo de la programación para poder ser un poco Javi Velasco en su futuro? Yo lo único, o sea, mi máxima ha sido siempre intentar maximizar el impacto del trabajo, que eso lo he canalizado trabajando en startups, siempre en empresas pequeñas, porque es donde tienes más habilidad para ponerte, digamos, en peligro, ¿no? Para poder cagarla en producción. Y luego intentar involucrarte en la comunidad en la que sea que te estés centrando. Si te estás centrando en diseño de aplicaciones, en diseño de sistemas, ve a conferencias de Domain Driven Design, ve a conferencias especializadas en el tema. Si lo tuyo es Angular, porque eres muy raro y tienes un fetiche ahí, pues ve a conferencias de Angular, prepara proyectos open source, muévelo, cacharrea, hazlo en público en toda la medida de lo posible, ve a charlas, ve a conferencias, intenta dar tu charla y habla con la gente y en definitiva construyete o intenta construirte un perfil no de cara a convertirte a ti mismo en un producto, que hay mucha gente que critica eso. No, yo soy una persona, no soy un producto, así que bueno, no se trata de eso, se trata de tener un valor añadido que hable por ti. Que no tenga yo que explicarle a nadie lo que yo hago, que puedan saber lo que yo hago sin que yo se lo tenga que explicar, que sepan por qué puedo valer para hacer X cosa, ¿no? Y eso al final lo que te lo trae todo, porque me he saltado toda la parte de Ironhack porque era paralela al trabajo, cosa que ha ido en paralelo, pero a Ironhack también llegué antes, estuve en llamada antes de que se hiciese el primer bootcamp se estaba diseñando el temario. Había llamadas en las que se estaba diseñando el temario y me invitaron a través de gente con la que trabajaba y eso, se hablaba de Ruby on Rails, si iba a ser primero en Ruby. Yo en Ruby era bastante bueno, le daba mucho, se controlaba mucho de Ruby. Y estuve en alguna llamada hablando del temario y eso antes de que empezase a hacer un hack. Y a partir de ahí, luego me invitaron a dar alguna clase y de ahí es de donde... La mítica foto de perfil. De donde viene, que además fue aquí en Barcelona. Ole. Esa foto, sí. Sí, yo también. Para mí, me fue muy bien el tema de, que también has comentado antes, el tema de Twitter, conocer a gente por Twitter, interactuar por ahí, hacer networking virtual y tanto presencial. En las conferencias, yo hoy en día no tanto, pero antes era muy tímido. Y ahí me forzaba a hablar con la gente, y ese forzarme a hablar con la gente, conocía a Javi, conocía mucha más gente de esta forma, que me ha cambiado la vida. Sí, sí. No, además, por un lado, yo te diría, si yo sin Twitter no trabajaría en Vercel a día de hoy, porque mi conversación de trabajo fue a través de Twitter. Además fui muy pesado, le escribí a Guillermo una vez y otra vez y me decía, un momento que me voy a subir a un avión, que voy a hablar no sé dónde, me bajo y te contesto. No me contestaba y le decía, pero contéstame. De ahí, el no ya lo tienes, o sea, el no de esa que lo tienes, entonces insistir pierdes nada en ese caso. Y sin pasarte, obviamente. Y la otra, la que decía de la timidez también, y esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Hay que perderle el miedo al ridículo. Tienes que perderle el miedo al ridículo, no tienes que dar miedo. Yo he ido a la primera charla que fui, mi inglés era pauper, a mí me echaron del escenario, ¿sabes? Porque se me acababa el tiempo, yo estaba muy nervioso, perdí la noción. ¿Estás hablando mucho? Joder. ¿Qué novedad? Qué raro, ¿no? Pero hay un estado que tiene un nombre en inglés que es como elevado, o no sé, no me acuerdo cómo era el término, que cuando tú estás hablando y realmente no eres tú, como que te ves desde fuera. Sí. Yo estaba hablando... Hostias, pues nunca había escuchado, pero me estoy viendo ahí. Hay un nombre para eso, se llama Elevate, bueno, no me acuerdo, hay un nombre. El caso es que eso le pasa a mucha gente. Y a mí me pasó eso, y ahí pierde la noción del tiempo y de todo. Entonces se me acabó el tiempo porque era una charla de esta relámpago y ya me venía el tipo, se te acaba el tiempo, bájate, y yo, espera, que ya voy a terminar. Y yo, un minutillo. Espérate. Y claro, eso hay que perder el miedo a eso, hay que perder el miedo al ridículo y hay que perder el miedo a... Y si digo, muchas veces he estado con mi inglés aprendido en casa
hablando con gente muy inteligente en conferencias internacionales, a lo mejor simplemente por el tema de la traducción dices algo que parece gracioso y los demás pues se ríen. Mira, y yo vi muchas veces que están riendo de mí. Pues mira, luego pienso para mí mismo y digo, si se están riendo para mí, de mí, que me da igual, porque esta gente no me conoce. Hay un meme de Modern Family que dice Sofía Vergara que no soy tonta, que Sí. es que debería de ver lo lista que soy en español. Totalmente, 100% identificado. Y eso es así. Entonces hay que perder el miedo al ridículo. Pues con esa muy buena frase me gusta mucho porque yo pasé por ahí también. Yo tuve que perder el miedo, yo era súper tímido y hoy en día creo que no lo soy tanto. Entonces sí, Sí. me gusta mucho. The Pues subtle art of not giving a fuck. me gusta, Esa es me gusta. Pues por esa frasecita, un like al vídeo, un like por él, suscríbete si no estás y nos vemos la siguiente aquí en Codely. ¡Chao!